Doctor Andreas Tejer, vicepresidente de Marketing Global Solutions, quien nos presentará la siguiente conferencia, Almacenamiento para dar confiabilidad en centros de consumo. El doctor Steger es el director de desarrollo de Snam, la compañía italiana líder en el negocio de infraestructura de gas que se ocupa de transporte, almacenamiento y regasificación. Tiene una amplia experiencia en actividades de almacenamiento con más de 20 años en el negocio. Bienvenido. Adelante. Muy buenos días. Hoy intentaré hacerlo en español. Entonces, ante todo, muchas gracias a Naturgas por invitarme y a Orlando Cravales en particular. Somos consejeros en IGU Executive. Y también gracias a Mel para algunos apuntes sobre Italia y sobre Snam, porque estamos enfocados en TAP, en CNG, en desarrollo de la transición energética también. Hoy, pero, voy a enfocar mi intervención sobre almacenamiento, algo que es difícil de comprender en la value chain del gas en muchos casos, especialmente cuando no tenemos una necesidad de climatización invernal. Hemos visto, Mel, la presentación del pico de demanda en invierno, es algo que aquí no hay, pero hay diferentes cosas. ¿Quién es Snam? Snam es una compañía italiana que nació hace muchos años y ahora está solo concentrada en el business de las infraestructuras. Es decir, nosotros no vendemos ni comercializamos gas natural, solo tenemos infraestructuras. A ver si sale. Ya. Y somos una compañía totalmente regulada. Es decir, nuestros stakeholders claramente son nuestros clientes, pero también el equivalente la CREG y el Ministerio. Tenemos una base de activos de 20.000 millones de euros más o menos en Italia y en Europa y estamos invirtiendo. No obstante, el mercado del gas en Europa y en Italia es muy maduro, 1.000 millones de euros cada año para mantener la red en eficiencia y rentable por largo plazo. Tenemos una presencia en diversos países de Europa, en Inglaterra, Francia, Austria, Grecia y Albania. Es decir, nuestro rol es también interconectar los mercados de Europa. Y tenemos una presencia de accionistas diferentes, es una situación de accionistas públicos, CDP controlando 30%. Tenemos también en eso una participación indirecta de una sociedad china, eso pasa en el mundo, y 70% estamos en el bolso del Milán. Y tenemos buenos resultados económicos que nuestros accionistas aprecian mucho. Net profit aquí estaba en 2017, el récord estaba en 2018, 1.010 millones de euros. ¿Y quién es Snam? Es la historia de la metanización de Italia y de Europa, que es Snam. Snam fue fundada hace casi 80 años y acompañamos el desarrollo del mercado del gas en todo su camino. Y sobre todo, intentamos hacer desde el principio una programación de largo plazo sobre la cual todavía estamos cumpliendo avances. Y en ese sentido, Snam fue también la primera compañía que llevó gas de Unión Soviética hacia Europa a finales de los años 60. Y también empujó la creación del mercado europeo construyendo infraestructuras conectando los mercados de Holanda, de Alemania a Italia. Desde el año 2000 hemos cambiado piel, es decir, hasta el 2000 éramos una empresa integrada.
es decir, que también comercializamos gas, pero desde el proceso de liberalización y de unbundling, como se llama en Europa, solo nos concentramos en las infraestructuras. Y esto pasó hace más o menos 20 años ahora. Y desde ese momento solo estamos concentrados en el desarrollo, manejando infraestructuras y dando acceso a terceras partes. Hoy en día más o menos servimos 160, 200 clientes en el transporte y más o menos 90 en el almacenamiento. Después, bueno, desarrollamos algunas operaciones de M&A para ensanchar, añadir algunos portafolios de Europa. Gracias. Y también hemos entrado en una diferente época recientemente, intentando alargar el mercado del gas. Es decir, no solo la típica infraestructura tradicional, pero también la necesidad de estimular la transición energética. Esto hacia energy efficiency, biomethane y también el desarrollo todavía más de los vehículos. Hemos visto la slide de Mel, como Italia es bien posicionada junto a Colombia en el desarrollo de vehículos y estaciones de gas por vehículos por transporte, pero como SNAM estamos invirtiendo más de 100 millones de euros en los próximos años para desarrollar más. Y la semana pasada fue inaugurada la primera estación para gas en transporte desde biometán, es decir, waste to energy, como dijo ayer el presidente de Colombia, y también el gas puede ser renovable. Y también hace algunos días inyectamos por primera vez en un piloto hidrógeno en nuestra red. Es decir, el gas también puede tener un papel importante en la energía renovable, en la transición energética, disfrutando de manera eficiente las infraestructuras. Y infraestructuras son, de nuevo, el enfoque hoy en día. Aquí es una representación bastante fácil de quién es SNAM, comparándola a los mejores o los más grandes otros operadores europeos. En números, SNAM hoy es presente en más o menos 42.000 kilómetros de red alta presión y más o menos 20.000 millones de metros cúbicos de almacenamiento subterráneo. Es decir, 20% del mercado europeo. Son números que son importantes, pero son importantes en términos también de experiencia, que hemos madurado y que intentamos compartir en otras partes del mundo. Y en la derecha, bueno, reconocéis Italia, y los puntos verdes son los almacenamientos. Tenemos 9 sitios de almacenamientos que están totalmente interconectados porque tenemos una red totalmente bidireccional y, como se dice en nuestro caso en Europa, es una red totalmente entry-exit. Es decir, cualquier cliente cada día puede ingresar en cada punto y salir en cada punto sin ningún problema. La otra cosa importante es que los almacenamientos son 9, pero los clientes solo ven un punto virtual. Es como ir al banco. El almacenamiento es un banco de gas. Solo tienen que coger capacidad y nada más. ¿Por qué? Porque no hay vínculos de transporte, no hay vínculos de sistema. Esto es una calidad importantísima para desarrollar el mercado y para dar confiabilidad y seguridad de suministro en todo caso. También tenemos alguna presencia en regasificación, no es la más ancha en Europa, pero es importante. Y como dije antes,
bueno, la parte tradicional es el transporte, dispatching, almacenamiento y gasificación, pero estamos anchando nuestro portfolio de actividades siempre con enfoque en infraestructuras. Es decir, nosotros en términos de actividad no podemos ni queremos todavía, en cambio, comercializar gas. A ver. Y pasando a, si puedo, no, no sé qué. Gracias. Ya. Bueno, ya habéis visto con Mel la evolución del mercado de GNL en el mundo. Y como decía antes, el GNL hoy en día está llegando a Europa, especialmente porque los precios de Europa son más buenos que los precios de Asia. ¿Pero por qué llegan a Europa? Porque tenemos también almacenamiento, porque si no, llegan a Europa y nada. Entonces, la capacidad de atraer GNL en periodos también muy buenos del mercado está ligada a la posibilidad de inyectar en almacenamiento. No. Ya. La otra cosa que es importante de Europa y de Italia es que estamos ligados a importes. Ayer oímos mucha discusión sobre el abastecimiento. Desafortunadamente Italia, bueno, la producción nacional sigue siendo importante, 7-8%, pero muy poco hoy en día. Y entonces, claro, estamos en la necesidad de tener importes. Y Rusia es uno de los mayores actores aquí, no se ve mucho, pero cuenta más del 44% de nuestros importes. Todo esto está ligado también a la necesidad que tuvimos que pensar con antelación en desarrollar un sistema seguro para todos nuestros consumidores. Porque la diferencia entre eléctrico y gas es que para dar confiabilidad a los usuarios de gas, la palabra blackout en el gas no tiene que estar. Es muy importante para los clientes industriales de generación eléctrica y claro está también en nuestro caso para el invierno no podemos permitirnos tener paros de gas. Y en la parte izquierda solo hay una síntesis de la representación de los problemas técnicos, políticos, comerciales que en Italia tuvimos que enfrentar y resolver. Y en estos más o menos 12 años tuvimos que enfrentarnos con cualquier tipo de situación. Problemas de Rusia en términos de discusiones, llamámoslas así, con Ucrania hace tiempo. En diciembre del 2017 hubo una explosión bloqueando todo el gas ruso por un día en diciembre, cuando en Italia hace bastante frío. Pero todas estas situaciones nunca afectaron un solo usuario del gas. ¿Por qué? Porque tuvimos la posibilidad de recorrer almacenamiento. Y es realmente algo que en nuestro sistema ha sido muy apreciado para todo el mundo, es decir, eléctrico, industriales, usuarios finales en casa. Pero el problema, sí. Pero el problema del almacenamiento no es solo desarrollarlo, es un problema técnico, puede ser en campos agotados, domos salinos, acuíferos, entonces podemos tener diferentes opciones, pero el problema es cuál es el valor
del almacenamiento en relación a los utilizos del almacenamiento mismo. Claro está que hay una función de seguridad de suministro. Por ejemplo, aquí en Centro y Sudamérica, en México, están lanzando un tender para desarrollar su primer almacenamiento subterráneo para almacenamiento estratégico. Yo cuando estuve a Ciudad de México, era finales de 2017, el gobierno, la regulación y también los transportistas fueron muy interesados en el tema de almacenamiento, cómo nosotros, que tenemos almacenamiento estratégico, hemos desarrollado esta función. ¿Por qué? Porque hay solo una parte del valor del almacenamiento que el mercado puede reconocer. Normalmente son los spreads, la diferencia entre temporadas, digamos, invierno y verano. Pero solo es una parte limitada y sobre todo si, como ha pasado en algunos casos, si tiene que desarrollar un almacenamiento, los precios presentes en el mercado no son suficientes en términos de visibilidad de largo plazo. Para desarrollar un almacenamiento tienes que contar en años. Uno, para desarrollarlo, y dos, para mantenerlo operativo y eficiente. Nosotros desarrollamos el primero en la mitad de los años 60 y estos yacimientos todavía están absolutamente perfectos y marchando optimizado cada día más. Entonces, hay diferentes roles del almacenamiento, es balanzar la demanda, es tener un almacenamiento estratégico, es balanzar la red en casos de necesidad técnicas, necesidad de mercado. Hemos visto cómo la fluctuación del mercado eléctrico va a ensancharse, va a ampliarse en términos de flexibilidad requerida a los CCGTs, a las centrales térmicas que van con gas. Y sobre todo, es una manera también de manejar los precios en una forma más estable en términos de competitividad internacional. Lo que pasa es que muchas de estas cosas no están reconocidas por el mercado porque no hay un precio para estas típicas cosas de system value o insurance value, el valor de la seguridad. Así que una cosa muy importante que desarrollamos en Italia y también contribuimos a cambiar recientemente en Francia, donde estamos presentes con almacenamientos también, es la regulación, es cómo tratar de invertir de manera eficiente y también tener unas tarifas, un acceso al almacenamiento que dé valor al sistema. Estaba mencionando ahora el caso francés. En Europa es bastante raro que los franceses copien los italianos y lo declaren. En la ley francesa, que establece la regulación del almacenamiento, mencionan expresamente la regulación al italien, que es muy, muy raro. Pero de verdad es algo que hemos desarrollado en 20 y más años, sobre todo en términos de revenues and tariffs, así que los ingresos, las tarifas, el acceso y la calidad del servicio, porque también la calidad del servicio es importante. Sin entrar en demasiados detalles, porque bueno, es bastante esotérico si no estáis dentro de la regulación, y la regulación puede ser esotérica como, ya sé, porque me ocupé de regulación por 10 años y ya sé que puede ser difícil. Pero la cosa importante, como en el transporte, es definir cuáles son las reglas. Cuáles son las reglas para dar una visibilidad a la inversión. Porque la inversión es importante. Si tenemos que desarrollar pozos que no solo van a ser utilizados para
disfrutar las reservas, pero in and out es otra cosa, y sobre todo hay un tema de cómo valorizar el cushion gas, es decir, el gas colchón que tenemos que tener en almacenamiento para dar presión. Y también cómo se trata de regular la amortización y los costes operativos, y cómo esto va a ser transformado en tarifas y en modalidad de acceso al sistema. Especialmente si tenéis que fijar en invertir en un nuevo asset, en un nuevo yacimiento, por cierto, hay un precio al comienzo de las operaciones que será más alto porque los assets son nuevos. Y entonces, ¿cómo hacer una tarifa que pueda ser útil al sistema? Aquí hay diferentes sistemas, diferentes opciones. Nosotros hace algunos años hemos cambiado tema de cómo establecer las tarifas y cómo acceder al servicio de almacenamiento a través de auctions, las astas. Es decir, el precio es algo que decide el mercado sobre algunos criterios, pero hay un mecanismo de reconciliación de los ingresos para nosotros, porque nosotros, claramente, como he dicho antes, no somos en la posibilidad ni en el interés de manejar la diferencia de precios. Es decir, nosotros, como estamos regulados, no estamos interesados a la volatilidad de nuestros ingresos. Estamos más a la cerca de una rentabilidad constante, quizás no muy alta, pero interesante para los mercados. Y el almacenamiento, es decir, no es solo acceso en términos de tarifas, de sistemas de astas, de remuneración, pero también de servicio. ¿Cuál es el servicio? Es muy importante y depende del tipo de utilizo. Nosotros hemos desarrollado ahora en Italia un código que está visible en el web, transparencia total, que son 300-400 páginas. Es bastante pesado, pero ahí se dice todo lo que un usuario, todo lo que un trader puede ser interesado en conocer, porque nuestro interés es que no haya dudas sobre la tipología de servicio y de calidad que vamos a entregar. Y la interacción entre nosotros y todos los que utilizan el almacenamiento es importante para desarrollar nuevos servicios, nuevas opciones. Solo para decir una, hace años cuando empezamos, hace 20 años, solo había una fase de inyección, una fase de utilizo del almacenamiento en fase de temporadas. Hoy en día nuestros clientes pueden comprar capacidad en el día y cambiar programas cada hora. Y esto requiere claramente una definición de los servicios muy importante, también requiere desarrollo de sistemas para trazarlos. Y estaba mencionando antes la necesidad de comprender cómo una inversión de largo plazo puede ser conectada con una volatilidad del mercado. Hace muchos años, este gráfico a la izquierda, parte de 2005, estaba con mis colegas de almacenamiento europeo, fue entre los fundadores de Gas Storage Europe, que es la Asociación de Operadores Europeos de Almacenamiento, y ahí mis colegas que estaban vendiendo capacidad a los spread decían, bueno, la regulación no está buena. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un montón de dinero, porque el mercado nos premia, nos da un spread que es muy alto. Ahora están llorando porque no tienen precio suficiente para ver cómo hacer las cosas. Fijaros que esta situación contribuyó también a cerrar
el más grande almacenamiento subterráneo en Inglaterra, RAF, que es de 3.000 millones de metros cúbicos de working gas. Inglaterra tiene, Mel lo enseñó antes, claramente necesidad de flexibilidad en el invierno, pero decidió de hacer una cosa diferente. Es decir, el mercado reina soberano, perfecto, pero los usuarios están expuestos a cualquier precio. En el último reporte sobre la seguridad de gas de la Agencia Internacional de la Energía, publicado en octubre del año pasado, podéis leer que en ese spike de consumición que hubo hace 2 años, más o menos, el precio en Inglaterra subió de 6 veces. Quizás esto pueda ser útil en Inglaterra, pero claro es que en otros países, y por cierto Italia no va a ser en estos, no va a aceptar esta diferencia de precios. Y entonces es algo que tenemos que contar con en términos de cómo desarrollar las cosas, en términos de cómo desconectar la posibilidad de desarrollar almacenamiento respecto a los precios que van arriba y abajo. Y el sistema que os enseñé muy rápidamente antes nos permitió en los últimos años de seguir desarrollando almacenamiento y seguir teniendo utilizadores que apreciaron la posibilidad de utilizar los almacenamientos cada año. Es decir, esto fue una situación win-win para todo el mundo, es decir, usuarios, traders y los operadores infraestructurales. Porque claro, es importante tener una sostenibilidad de las operaciones. Solo para concluir muy rápidamente, el almacenamiento en nuestra visión es el instrumento para garantizar la flexibilidad y la seguridad de suministro. Y no sé mucho de las infraestructuras de gas de Colombia, ayer vi un poco de cosas y hay muchas ideas que podrían ser desarrolladas, pero claro es que si Colombia quiere utilizar más gas en futuro, puede que el almacenamiento sea una de las medidas más importantes para dar confianza al sistema. En esto, bueno, Snam tiene, como habéis visto y como intenté enseñaros, una experiencia muy larga en términos de operaciones, de desarrollo y de sistemas de regulación, así que podemos charlar en estos temas, quizás hoy en día o en otras ocasiones, porque bueno, esta es la primera vez que vengo a Colombia y llegué pasado ayer por la noche, me marcho dentro de 3 horas, así que la próxima vez, prometo, estaremos. Muchas gracias.